Listo. Solo hay 29 con personas conectadas y en total son 40. Esperemos hasta las 11:05 para iniciar la clase. Listo. Pueden iniciar. Listo, bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Listo, entonces pues buenos días. El tema de la exposición del día de hoy va a ser el artículo Desafíos en el diagnóstico de intoxicación aguda por cianuro. Sus expositores del día de hoy serán Brian Alsina y Alejandro Castro y quien les habla, Michelle Bernal. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a ver una pequeña introducción acerca de lo que trata el artículo. Para empezar, el artículo es una recopilación de datos pues de este tema en común que es la intoxicación por cianuro. En este vamos a hallar datos como la metodología que se empleó para pues poder llevar a cabo este artículo, las características de exposición que tienen los individuos para llegar a este estado de intoxicación, los hallazgos clínicos donde podremos encontrar los diversos signos y síntomas, los tratamientos, resultados y conclusiones de toda esta información. Siguiente. Bueno, el primer paso para poder
hablar del artículo es hacer una revisión general del tema. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el cianuro. Entonces, el cianuro o ácido cianhídrico es un anión monovalente de representación CN negativo. Este está formado por un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno unido por un triple enlace. El cianuro, perdón si escuchan un ruido de fondo, los cianuros pueden ocurrir en forma natural o ser manufacturados. La mayoría son venenos potenciales y de acción rápida, por lo que a lo largo de la historia se han usado para asesinatos y suicidios. A mí esto me pareció un poco curioso, entonces como que me puse a leer un poquito y como las dos cosas que más me llamaron la atención es que se hizo un pesticida, no sé si lo nombro bien, pero se llama el ciclón B, que pues usando el cianuro de hidrógeno y pues otros compuestos, fue el pesticida empleado para las cámaras de gas en la Alemania nazi. Entonces, pues desde ese entonces se empleaba. En la actualidad, un ejemplo como más actual, podría ser que en el año del 2019, cuando estaba como en auge todo este tema de Odebrecht, el hijo de uno de los testigos más importantes de este caso fue asesinado, pues murió por intoxicación por cianuro al beber una botella de agua que se encontraba como en la habitación de su padre. Entonces, pues eso también fue bastante escandaloso y pues fue causado por la intoxicación por cianuro. Bueno, el cianuro se puede encontrar de forma líquida o gaseosa, que pues en forma de cianuro de hidrógeno, y pues en sales simples como el cianuro de sodio y el cianuro de potasio, que pues son los ejemplos como más comunes. Este generalmente es incoloro y con un olor similar al de las almendras amargas. Se encuentra en forma natural como componente orgánico en algunas plantas y semillas, como el de las almendras, las nueces, las castañas, en semillas como las del melocotón, las manzanas y las peras, y también en ciertas bacterias, hongos y algas. Siguiente, por favor. Bueno, los usos rápidamente. Este se puede emplear en lo que es la metalurgia, la industria del acero para las joyas, en laboratorios químicos, en industrias de pigmento, en pinturas, solventes, también en la industria textil, entre otros. Siguiente foto. Bueno, entonces, empecemos ya con lo que es la intoxicación con cianuro como tal. Entonces, la intoxicación por cianuro es un conjunto de signos y síntomas que se derivan de pues, la entrada del ácido cianhídrico en nuestro organismo. ¿Qué va a provocar el cianuro entonces? Va a provocar un desacoplado en el proceso de la formación de energía, pues afectando lo que es el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. Entonces vamos a ir desglosando un poquito pues todo lo que va a ir pasando, ¿sí? Yo lo explico a grandes rasgos y más adelante mis compañeros lo van a explicar más detalladamente. Entonces, el inicio de este desacoplado se comienza con la inhibición del complejo citocromo C oxidasa, ¿sí? Que va a bloquear las cadenas transportadoras de electrones, que pues es la anterior parte, que es el sistema central de los procesos de la respiración celular. Entonces, aquí hacemos una pausa. El citocromo C oxidasa es pues una enzima que se va a encontrar en las mitocondrias, que es la que lleva a cabo la fase final del transporte electrónico en la respiración celular, ¿sí? Entonces lo que esta hace es que va a catalizar la enzima transportadora de electrones desde el citocromo para reducir, para generar la reducción del oxígeno. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos acá con esta explicación. Señor. Bueno, ya que hablaste del citocromo oxidasa, ¿qué pasa con el oxígeno en los pacientes con intoxicación por cianuro? Profe, voy a eso. ya, ahorita más adelantico hablo un poquito de eso. Bueno, voy a seguir. Yo te hago otra pregunta. Eso que colocaste ahí de el olor a almendras amarga y la piel de rojo cereza, ¿es patognomónico? O sea, ¿es propio solamente de la intoxicación por cianuro o no es tan propio la intoxicación por cianuro?
Profe, o sea, ya va, ya va. Pregúnteme cuando termine porque todo lo que estoy en la diapositiva se lo voy a explicar, ¿listo? Listo. Bueno, entonces, continuamos con esto. Lo que va a ser tan nocivo y como tan letal a las diversas variedades del cianuro es que va a impedir que el oxígeno que está en los glóbulos rojos vaya como a las demás partes del cuerpo, ¿sí? A los demás tejidos, lo que va a impedir el proceso de la respiración celular. Esto que va a, o sea, pues, que se afecte el proceso de respiración celular, que va a causar que las cantidades de lactato en el organismo aumenten. ¿Por qué pasa esto? La respiración celular y la producción de energía se llevan a cabo por medio pues, de la glucosa y pues, del oxígeno para poder formar el ATP, ¿sí? Esto es aerobio. Entonces, un proceso como menos eficiente es el proceso anaerobio para generar energía, en el cual se va a producir lo que es pues este lactato. El lactato al acumularse en las células, o sea, entre el que va a generar como la eliminación del lactato es el hígado, ¿sí? Entonces, si hay mucho lactato y el hígado no lo puede como procesar y eliminar, el lactato se va a ir acumulando en el organismo, lo que pues también va a ser muy nocivo para el cuerpo. Esto pues tiene una patología que más adelante se las voy a nombrar. Entonces, bueno, continuamos. Esta acumulación en el lactato. Michelle, ¿y qué hace ese acúmulo de lactato que hace en el organismo? ¿Qué alteración metabólica produce? Eh, Profe, ahorita en los signos y síntomas le hablo un poquito de eso también. Bueno, entonces, vamos ahí en que no se puede eliminar por el hígado, entonces, pues, ¿qué hay? Dejémoslo en stand-by un momentico. Entonces, como consecuencia de todo esto, de que el oxígeno, pues, no se puede procesar por el organismo y que va a haber el lactato y todo esto, pues, se va a bajar el oxígeno intracelular, pues al no poderse recibir, lo que va a generar como que se impida la homeostasis en las células, ¿sí? Lo que va a generar una hipoxia citotóxica, que pues es cuando las células no tienen oxígeno para realizar sus diferentes funciones o no lo pueden utilizar, que es lo que pasa aquí, porque pues el cianuro lo que hace es como dañar este mecanismo que permite a la célula utilizar el oxígeno. Entonces, lo primero que, pues, lo que más va a atacar la intoxicación por cianuro es el sistema nervioso central, sí es como lo más importante. Y pues muchos otros órganos, entre los que podemos encontrar la tiroides y el riñón. Entonces, hablando un poquito de lo del olor a almendra amarga y la piel rojo cereza, estos dos como síntomas, en el artículo decía que cuando uno lo está viendo en teoría, como que se dice mucho, bueno, usted va a relacionar la intoxicación por cianuro con el olor a almendras amargas y con la piel rojo cereza. Lo que pasa con esto es que el olor a almendras amargas es muy difícil de identificar, o sea, muy poquitas personas lo identifican y utilizan otros adjetivos como no, huele como ácido, huele muy fuerte, cosas así, pero pues no van a llegar de primeras a decir no, huele a almendras amargas, sí, es un poquito confuso ese término. Y lo de la piel rojo cereza ocurre, pues eso no lo tengo muy claro, pero según lo que entendí es que como, o sea, el oxígeno sí puede estar en el cuerpo, pero las células no lo van a poder utilizar para poder, pues, hacer todos sus procesos de generación de energía. Entonces, la piel se va a poner así porque se va a acumular muchísimo oxígeno en la sangre, va a hacer que se vea más brilloso y se va a poder presentar, pues, a simple vista el color rojo cereza. Michelle, ¿de qué intoxicación es más propio la piel roja cereza? Es más propio que de cianuro. Ahí cuando te meten las estadísticas, y más o menos del 20 al 30% solamente presentan piel roja cereza e intoxicación por cianuro. Pero hay una intoxicación que es mucho más frecuente, la piel roja cereza, donde pasa lo mismo. Pero entonces, ¿en qué tipo de intoxicación se presenta esa piel rojo cereza? Mm, Profe, no le tengo, creo que no le tengo ese dato. Creo que más adelante un compañero va a hablar de eso. Pero si no estoy mal, o sea, en una que se ven como muchas vetas, o sea, pues literal, todo el cuerpo se empieza a llenar como rojito, es en el del monóxido de carbono, porque me puse a leer como varios tipos de intoxicación que hay en el cuerpo y ese es uno en el que se ponen rojitos. Es el de monóxido de carbono porque tienen más afinidad
por el monóxido de carbono, la hemoglobina, que por el oxígeno. Entonces, es más propio la piel roja cereza en el monóxido de carbono que por la misma intoxicación por cianuro. ¿Listo? Listo. Sigue, Bueno, Michelle. entonces, la intoxicación por cianuro pues va a depender de muchas cosas, ¿sí? De la duración, de las dosis, de las fuentes de exposición y pues de las vías por las que se va a ingerir este tóxico. Pues puede ser por vía oral, dérmica, inhalatoria o parenteral, pues que mi compañero más adelante pues va como a hablar un poquito de cada uno. Siguiente, por favor. Entonces aquí sí entramos ya. Los signos y síntomas. ¿Qué pasa con los que están en el cuadrito blanco? Que son el mareo, el dolor de cabeza, las náuseas, el vómito, la taquiapnea, la taquicardia, la inquietud, las convulsiones. Estas sí son, o sea, pues obviamente se presentan, pero a la hora de diagnosticar es como muy confuso porque muchas otras patologías pueden generar todos estos síntomas. La que más se o sea, en la que más uno se puede basar como para diagnosticar la intoxicación por cianuro es la de la acidosis metabólica con hiperlactato, que pues era lo que el profesor me preguntó hace un momento, que es cuando el lactato se empieza a acumular, perdón, de forma excesiva en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces como que esa es la forma más fija de diagnosticar la intoxicación por cianuro. Y pues estos métodos para diagnóstico y todo eso, más adelante mis compañeros los van a explicar con mayor profundidad. Entonces, cuando se ingiere de forma oral, este puede generar muchos trastornos gastrointestinales, como el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. Y si se ingiere por inhalación, pues puede generar la taquiapnea, la braquiapnea, la bradicardia con hipotensión, entre muchos otros. Generalmente las personas al consumir este tóxico, la mayoría pues en pocos minutos ya pues fallecen. Pero pues si se consumen muy poquitas cantidades, lo que va a pasar es que se pueden generar como secuelas en el sistema nervioso central, como trastornos de personalidad, síndrome extrapiramidal y déficit de la memoria. Leí varias cositas porque la verdad me pareció muy interesante como cuando me puse a leer solo del cianuro. Entonces, pues en una partecita acá encontré como qué es lo que siente una persona cuando pues muere por esta intoxicación, ¿sí? Entonces, pues haciendo como un resumen súper mega extra hiper rápido de lo que acabé de decir, lo que va a pasar es que la persona pues va a morir en muy poquitos segundos o minutos, obviamente dependiendo de la dosis, pero estos poquitos minutos o segundos van a ser extremadamente dolorosos para esta persona, ya que al privarse del oxígeno, pues las células, la persona se va a sentir súper sofocada y le va a faltar muchísimo el aire, debido a que pues obviamente las células no van a poder producir la energía, porque pues por la ausencia de oxígeno lo que va a producir el aumento del lactato del que ya hablamos y pues esta acidez que va a haber en las células es la que va a provocar la acidosis de la que ya hablamos. Entonces lo que va a sentir la personita es como un dolor parecido cuando uno hace mucho ejercicio y le duele todo el cuerpo o cuando uno sufre un ataque al corazón. También se van a producir como diversos espasmos muy fuertes que en algunos casos lo que sucede es que estos espasmos tan fuertes hacen que la espalda se arquee con la energía, o sea, con tanta fuerza y con tanta energía que puede comprimir las vértebras y en algunos casos las puede fracturar. Y pues lo mismo pasaría con las extremidades. Se generan movimientos súper bruscos y dolorosos, pues que al final van a generar una muerte muy fea. Entonces, pues las personas que se terminan suicidando por cianuro, yo creo que piensan que como es en tan poquito tiempo no les va a doler, pero pues obviamente sí es bastante doloroso. Entonces, pues ya con esto concluyo y pues sigue mi compañero. Michelle. Todos esos síntomas generales, Michelle, son secundarios ¿a qué? O sea, puse mareo, dolor de cabeza, náusea, vómito, taquinea, taquicardia. Bueno, por decir, ¿Cuál es la causa por la que? pues el olor a almendras amargas, pues ya lo hablamos, es muy apetario y es porque este olor también es muy característico del cianuro. ¿Sí? Los mareos, los dolores de cabeza, la pérdida de la conciencia, pues claramente van a ser por la falta de oxígeno.
Em, Algunos como las, no sé, cuando es oral, los trastornos gastrointestinales que vas a sentir como un ardor o que les quema, ese también. La inquietud, pues claramente, bueno, hay unos en las que como que se ponen muy inquietas las personas y pues ya como tienen ya tan poquita energía y pues el oxígeno, los mareos, todo eso, el cuerpo como que ya se va poniendo como muy ansioso por no tener el oxígeno, entonces pues también las personitas se ponen así. Y pues eso. Listo, Michelle, gracias. Listo, sí señor. Listo, a continuación vamos a explicarle la fisiopatología, que como tal es desde que entra el cianuro al organismo hasta su eliminación. Entonces, continuamos. Acá explicaremos la absorción, distribución, el metabolismo, la excreción, así como la toxicodinámica del cianuro. Continuamos, porfa. Bueno, entonces, como ya dijo mi compañera Michelle, el cianuro se puede absorber a través de la vía oral, la parenteral, la dérmica y la inhalatoria. Cuando se administra por vía oral o parenteral, se va a absorber de forma muy rápida. Entonces, en cuanto a la vía oral, pues el cianuro se ingiere en forma líquida y va a ser absorbido por el tracto gastrointestinal, así como respiratorio. El cianuro de hidrógeno se absorbe mucho más rápido que las sales de cianuro. En cuanto a la vía dérmica, una persona que tiene un contacto local prolongado con una solución de cianuro o de ácido cianhídrico, pues la piel de esta persona va a absorber pues el cianuro debido a que este es liposoluble. Esto hace que pues penetre la piel. Y las sales de cianuro son muy corrosivas para la piel, lo cual facilitan su absorción. Y en cuanto a la vía inhalatoria, pues al inhalar estos vapores de este tóxico, se va a absorber de forma muy rápida y como tal los pulmones son los que van a retener entre el 57 y 77% del cianuro inhalado. Continuamos, porfa. Bueno, entonces después de ser absorbido, los cianuros van a ser distribuidos a todo el organismo por medio de la sangre. Aunque esta va a tener muy poca concentración como tal de el cianuro va a lograr penetrar los eritrocitos. Cuando la exposición no es letal, la vida media del cianuro en el organismo es de 4 a 8 horas y en el plasma de 20 minutos a 1 hora. Pero cuando las personas ingieren dosis altas de cianuro, se van a informar como tal unos niveles de cianuro en el cerebro de entre 0,06 a 1,37 miligramos sobre 100 gramos y en la mucosa gástrica entre 0,22 a 0,91 miligramos. También el cianuro se puede encontrar en otros tejidos del organismo como 0,75 miligramos en el pulmón, 0,42 en el corazón, 0,41 en la sangre, 0,33 miligramos en el riñón, 0,30 miligramos en el páncreas y 0,32 miligramos en el cerebro. Claro está que esto es dependiendo de las dosis que la persona ingiera. Continuamos, por favor. Bueno, ahora explicaremos el metabolismo. Como tal, la vía natural metabólica del cianuro es su conversión a tiosinato, o sea, este se convierte a tiosinato. Y esta conversión va a ser catalizada por 3 enzimas, que son la rodanasa, la tiosulfato sulfuro transferasa y la mercatopiruvato sulfuro transferasa. Estas enzimas se encuentran distribuidas de manera natural en el cuerpo humano. Y bueno, como tal, esta conversión se va a dar en el tracto alimentario, también se puede dar en el riñón, en el hígado, así como en otros tejidos. Cuando la conversión de cianuro a tiosinato es por la rodanasa, entonces esta se va a reforzar cuando la persona intoxicada va a ser tratada con una administración endovenosa de tiosulfato de sodio. Y bueno, en cuanto al tiocianato, que es este producto que se forma, el tiocianato es mucho menos tóxico para nuestro organismo que el cianuro. Pero cuando este se encuentra en dosis elevadas, el tiocianato lo que va a hacer es inhibir la captación de yodo por la tiroides. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que se forme o que se sintetice mucho menos la tiroxina. Y bueno, continuamos, por favor. Como tal, existen otras vías metabólicas del cianuro. Una de ellas es cuando se incorpora... ¿Sí, profe? ¿Sí? Brian, ¿cuál es la principal vía de metabolismo en la intoxicación por cianuro? Esa es su conversión al tiocianato, que se da por las 3 enzimas que mencioné.
vía de metabolismo, en qué parte del organismo se metaboliza cuando hay una intoxicación por cianuro, cuando se empieza a desintoxicar el cuerpo. Pues si no estoy mal, profe, creo que es en el hígado porque ahí es donde se encuentra la rodanasa. ¿Y cuál es la principal vía de excreción? La vía urinaria. Exactamente, entonces ténganlo totalmente claro que es diferente la vía de metabolismo, que es netamente hepática, a la vía de excreción, que es netamente renal o por la vía urinaria. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto sobre la vía del metabolismo, la principal vía es por vía hepática y la principal vía de excreción es por vía urinaria, que es por donde se excreta el tiocianato. ¿Cómo se forma el tiocianato, Brian? Pues gracias a las enzimas que mencioné, pero más que todo a la rodanasa, pues, o sea, esta rodanasa lo que va a hacer es convertir el cianuro a tiocianato, que más adelante también vamos a explicar digamos, qué antídotos también ayudan a que este se convierta a tiocianato. Sí, pero ¿cómo hacemos para pasar el cianuro a tiocianato? O sea, que se tiene que unir a un grupo sulfuro, ¿cuál grupo sulfuro sería? El azufre, perdón, El azufre del grupo sulfuro, no. el sodio. No. Tú, bueno, me dices que no vas a hablar sobre la parte de los antídotos. Eso lo dejamos para lo último. Pero para yo convertir el tiocianato, tiene que pegarse el cianuro con el tiosulfato para que el tiosulfato se convierta en tiocianato. Que el tiocianato, como tú lo dijiste, termina siendo mucho menos tóxico y ese mucho menos tóxico lo va a eliminar por vía urinaria principalmente. Sí, señor. Pues más adelante en los antídotos se explica cómo el tiosulfato de sodio pues ayuda a esa conversión de cianuro a tiocianato. Listo, sigue, Brian. Bueno, entonces como tal existen también otras vías metabólicas para el cianuro, pues estas no son como tal más comunes que la que ya expliqué, pero pues es importante saber que cuando un carbono de reserva, pool metabólico, se incorpora al cianuro, se puede convertir en 2-aminotioazolina, 4-ácido carboxílico. Otra también es cuando el cianuro se combina con la hidroxocobalamina y forma la cianocobalamina, que es la vitamina B12, y pues posteriormente es eliminada. Y la otra es cuando se combina con la cistina y se forma el 4-ácido carboxílico, 2-aminotiazolina. Siguiente, por favor. Bueno, entonces como ya había mencionado el profe, en cuanto a la vía de excreción, en los humanos y también en los animales, la mayor ruta de eliminación del cianuro como tiocianato es la vía urinaria. Pero también es necesario mencionar que se puede eliminar por otras vías, que son la respiratoria y la digestiva, pero pues es muy poca la cantidad que se elimina por ahí. También una porción de cianuro libre se puede excretar a través de, como ya dije, la respiración. También es claro tener que en la saliva y en el sudor se puede eliminar y como ya dije, en la orina. Continuamos, por favor. Bueno, ahora vamos a explicar la toxicodinámica, que esto es como tal la interacción molecular que tiene el cianuro en nuestro organismo. Entonces, como ya lo mencionó mi compañera Michelle, lo que hace el cianuro es desacoplar la fosforilación oxidativa y pues esto causa la interrupción de la síntesis de ATP, porque sabemos que acá la principal afectada es la enzima citocromoxidasa, que, o sea, si esta se inhibe, pues la respiración aeróbica, que es la que tenemos, va a parar y se va a empezar a formar o producir la respiración anaeróbica. Y como ya sabemos, se forma muchísimo lactato. Entonces, como tal, el papel de la citocromoxidasa es que esta enzima nos ayuda a utilizar el oxígeno por las células. Y pues si ella se inhibe, se para la respiración celular y da la hipoxia citotóxica.
Y pues es que el cianuro es muy, pero bastante tóxico para nuestro organismo, porque acá lo que hace, o sea, específicamente lo que el cianuro hace es que él se une al ion férrico de la citocromo oxidasa en las mitocondrias, y así es como se interrumpe el uso del oxígeno por las células. ¿Qué causa esto? Que la saturación de oxígeno en la sangre venosa y en la sangre arterial sea igual, lo cual pues no es normal. Entonces, paradójicamente, la persona intoxicada va a morir por una hipoxia, pero ahogado en un mar de oxígeno, solo que este oxígeno no lo puede utilizar. Y como tal, el color rojo brillante de la sangre venosa es la que evidencia esta incapacidad del uso del oxígeno. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a explicar el método de diagnóstico. Como tal, se basa en la anamnesis y en un examen físico, solo que estos a veces no arrojan mayores datos. Es por eso que la confirmación de un diagnóstico para una persona intoxicada por cianuro se hace mediante la medición de concentraciones de cianuro en la sangre total. ¿Qué pasa? Que no todas las instituciones de salud cuentan con esta técnica. Entonces, eso lleva a que los médicos diagnostiquen esto mediante la sospecha clínica en personas que tienen una severidad de su estado general y que tienen una acidosis metabólica bien grave. Entonces, como tal, también estas personas tienen un aumento de la saturación de oxígeno en la sangre venosa y no hay consumo de oxígeno. También otra cosa que ayuda al diagnóstico son las concentraciones de lactato, que pueden utilizarse como un marcador adicional. Seguimos, por favor. Bueno, ahora llegamos a explicar lo... ¿Sí, profe? ¿Cómo estarían las mediciones de lactato en estos pacientes, Brian? Ya que lo dijiste que se podría determinar. No, eso sí, no sé cómo se mide, profe. No, ¿cómo se mide? No, el lactato se mide en sangre, pero, Sí. o sea, si yo le pido lactato al paciente, ¿cómo va a estar o cómo va a arrojar el resultado? Pues va a ser bastante elevado el lactato. Pues el lactato como tal no se encuentra en gran concentración en nuestro organismo, porque pues él aumenta cuando hay ausencia de oxígeno. Exactamente, entonces no es solamente que sea por intoxicación por cianuro, pero nos hace guiar de que puede ser intoxicación por cianuro si el lactato está significativamente muy elevado. Sí, ¿Sí? como por ejemplo, ya sabemos que él aumenta también cuando las personas realizan demasiado ejercicio. Sí, Brian. Bueno, listo. Ahora continuamos como tal el tratamiento. Pues el tratamiento para una persona intoxicada por cianuro se basa en una serie de medidas generales, también en unas buenas maniobras de reanimación y sobre todo se basa en la administración temprana pues, de los antídotos, que como tal contienen nitrito de amilo, nitrito de sodio y tiosulfato de sodio. Entonces, en este tratamiento está indicada la administración de oxígeno al 100% mediante una mascarilla con reservorio, ya que esto ha demostrado ser muy eficaz en estos pacientes. También se puede dar la oxigenoterapia hiperbárica, pero esta solo está indicada en que coexista por una intoxicación por monóxido de carbono, que pues esto es lo que ya se había mencionado. Entonces, como tal, esta oxigenoterapia pues no es que se haga siempre, más que todo es cuando las personas no responden a los antídotos que sí se aplican. Y pues están los antídotos del cianuro. Acá tenemos los agentes metamoglobinizantes, los donantes de azufre y los agentes que tienen cobalto, que pues ya en la próxima diapositiva voy a explicar mejor. Entonces continuamos. Bueno, entonces acá sí está como el funcionamiento de estos antídotos. Comenzamos con los agentes metamoglobinizantes. Bueno, acá tenemos el nitrito de amilo, que este se administra mediante la inhalación. Después de este se va a administrar el nitrito sódico a través de la vía intravenosa en una dosis inicial de 300 miligramos. ¿Qué es lo que hacen estos nitritos? Bueno, como tal, los nitritos van a tomar una fracción de la hemoglobina y de la hemoglobina circulante total y la van a convertir en metahemoglobina. Entonces esta metahemoglobina se va a combinar con el cianuro y se va a formar la cianometahemoglobina.
Cuando tenemos ya este producto, entonces la citocromo oxidasa se vuelve a reactivar y pues eso es muy importante porque se vuelve a recuperar lo que es la respiración celular o la función de la citocromo. Luego continuamos con los donantes de azufre. Entonces, ¿sí, profe? Brian, ¿por medio de qué mecanismo tanto el nitrito de sodio como el nitrito de amilo produce la metahemoglobina? O sea, no entendí bien la pregunta. Para que se vuelva en metahemoglobina. Pues porque es que esta toma una fracción de la hemoglobina, o sea, solo toma una fracción y la convierte en eso. Sí, pero ¿qué le hace? Creo que le agrega los nitritos. No. O sea, ¿qué le hace? La reduce, la oxida. ¿Qué hacen los nitritos para producir la metahemoglobina, Brian? O sea, lo más importante que ustedes tienen que saber cómo funciona acá son la parte de los antídotos para poder entender cómo se va a mejorar el paciente. Porque a pesar de que usted le aporte oxígeno, como tú lo dijiste en una presentación, el paciente tiene oxígeno, pero él no lo puede utilizar. No lo puede utilizar porque está inhibido la citocromo oxidasa. Entonces, él no lo va a poder utilizar así tú le aportes todo el oxígeno que quieras. Entonces, se utilizan grandes fracciones de oxígeno de forma de que se le pueda tener oxígeno a los tejidos periféricos, que es lo que queremos garantizarle. Pero entonces, tenemos primero que entender qué le hace el nitrito tanto de sodio como de amilo a la hemoglobina para convertirla en metahemoglobina. Profe, creo que sí es lo que usted dijo, creo que la oxida porque la metahemoglobina es la hemoglobina oxidada. Exactamente, Brian. Entonces, los nitritos tanto de sodio como de amilo van a oxidar fracciones de hemoglobina para convertir la metahemoglobina, que esta metahemoglobina tiene mayor afinidad con el cianuro que el citocromo oxidasa. Entonces, ¿qué van a empezar ellos? Van a empezar a soltar citocromo oxidasa y van a pegarse mucho más a la metahemoglobina. Entonces, por eso, este antídoto es uno de los más importantes al momento de tratar al paciente con intoxicación por cianuro, porque este es el que tiene mayor efecto de desintoxicación, a pesar de los otros que ya tú vas a explicar, de los otros que vas a explicar ahorita más adelante. Pero ellos, por medio de esa unión o mayor afinidad que hay de la metahemoglobina con el cianuro, es como se va a soltar el citocromo oxidasa, se va a soltar de la unión que tenía con el cianuro. Entonces, por eso es que la metahemoglobina juega papel importante en esto y por eso es que los nitritos, tanto el de amilo como el de sodio, es el principal antídoto. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora continuamos con los donantes de azufre, que pues acá el más usado es el tiosulfato de sodio, que como ya dije, se administra por vía intravenosa. Entonces, el tiosulfato de sodio lo que hace es que contiene un sulfanoazufre, que es un solo enlace de azufre. Este va a ser utilizado por la rodanasa, que como ya dije, ella se encuentra en el hígado y también en el músculo estriado, y lo que hace la rodanasa es convertir el cianuro en el tiocianato, que pues es eliminado a través de la orina. Y finalmente están los compuestos que tienen cobalto, que acá tenemos el heptadicobalto. Bueno, el heptadicobalto en presencia del cianuro lo que va a hacer es desplazarse y formar un complejo estable cianuro-cobalto. Y esto lo que hace es reactivar la función de la citocromo oxidasa. Finalmente está la hidroxocobalamina. Esta es un precursor de la vitamina B12. Y lo que hace la hidroxocobalamina es combinarse con el cianuro y se va a formar la cianocobalamina, que esta es la misma vitamina B12 y pues ella no es, digamos así, tóxica o venenosa y puede ser eliminada también a través de la orina. Y pues luego continúa mi compañero Alejandro explicando como tal ya el artículo. Pero entonces, espera un momentico, ¿verdad? ¿Cuál tiene mayor efecto de quitar los enlaces del cianuro con el citocromo oxidasa?
los agentes metamoglobinizantes o la hidroxicobalamina. Profe, pues yo había leído un artículo que decía que los nitritos como tal son o sea, los que tienen como mayor efecto, como los que se usan más. ¿Por qué? Mm, No, no pasa nada. porque, pues como ya lo había dicho, porque ellos, la metamoglobina, pues tiene, o sea, el cianuro va a tener como mayor afinidad a la metamoglobina. Y se Exactamente. reactiva Va a la tener citocarboxilasa. más afinidad con la methemoglobina que con la misma hidroxicobalamina. Entonces, por eso tienen mayor efecto o tienen mayor efecto desintoxicante los nitritos, tanto el de sodio como el de amilo. Pero entonces, los nitritos lo que van a hacer es que o sea, me le quitan la unión con el del cianuro con el citocromo oxidasa. Pero ¿cuál puede ser el tratamiento ideal teniendo, Brian, de que tú dices que tiene todo a la mano, que tengas todos los antídotos a la mano? ¿Cuál sería el tratamiento ideal o cuál sería la combinación ideal de tratamiento para un paciente que tiene intoxicación por que tienen qué? Para un paciente que tiene intoxicación por cianuro? O sea, ¿cuál combinación harías tú o cuál crees tú que sería mejor para tratar a un paciente que tenga este tipo de intoxicación? Pues yo lo que haría sería aplicar los antídotos de metamoglobinizantes, supongo que combinándolos con una administración de tiosulfato de sodio, porque como tal, nuestro organismo ya tiene la rodanasa y pues ella la convierte a tiosinato, pero pues si doy también como el tiosulfato de sodio, si lo aplico, pues va a ayudar a que esa rodanasa se convierta a tiosinato. Pues esa es la que yo haría. Y Y también aplicar la oxígeno al 100%. sí, o sea, la combinación entre los agentes que me van a producir la metemoglobina más los que me van a donar los grupos sulfuros es lo que nos va a producir la mejor acción en los pacientes que están con intoxicación ¿por qué? Intoxicación por cianuro. Por acá el compañero José nos dice, por los tiempos de acción no sería la hidroxicobalamina, es mejor, pero José, no es tanto por los tiempos de acción de la hidroxicobalamina, sino que este va a tener, o sea, va a tener menos afinidad al momento de desunirnos o de quitarnos la unión que tiene el cianuro con el citocromo oxidasa. Entonces, por eso tiene mayor efecto los nitritos tanto de amilo como el de sodio, porque la metemoglobina tiene mayor afinidad por el cianuro que al momento de hacerlo con la hidroxicobalamina. Listo, José. Sigue, Brian. Pues ya como dije, ahora sí continúa mi compañero Alejandro explicando como tal el artículo. Gracias, Brian. ¿Ya se me escucha? Listo. Listo, métodos. Entonces, la revisión de la literatura, entonces se dio medio bajo las directrices Prisma. Entonces, estas se dan en 2015 y se buscan artículos que tengan relación con la intoxicación por cianuro en humanos y se dan buscando en Medline, en la biblioteca Cochrane y en bases de datos como Core Collection, Biologic Abstract y Cielo. Entonces, de la búsqueda de los artículos nos resultan 2.976 publicaciones que entonces se van a eliminar los duplicados y nos van a quedar 2.905 de estas en cuales se van a empezar a excluir algunos artículos, ya sea porque primero sean artículos que estén en idiomas distintos al inglés, sean estudios en animales, análisis de laboratorio, estudios de análisis de plantas, sean informes técnicos o los artículos no tengan datos de laboratorio. De esto nos resultan 65 estudios que son los que cumplieron con los criterios y de aquí pudimos identificar 102 casos. De los artículos entonces se extraen datos que son, o sea, se extraen y como que ya los podemos registrar, que son primero datos de las características de publicación,
que son el año de publicación y todo eso. Datos demográficos, que son edad, raza, etnia, sexo. Características de la exposición, que aquí va a ser lo de el tipo de sustancia, la vía, la cantidad y el motivo por el cual estuvo en exposición. Además de esto, se van a evaluar signos y síntomas como nivel de conciencia, convulsiones, insuficiencias respiratorias, arritmias, hipotermia, el ritmo, la tensión arterial, la piel roja cereza, presencia de algún olor y cianosis. Entonces, los resultados. En los resultados entonces encontramos las publicaciones y casos, que entonces aquí son 65 estudios los que encontramos y son seleccionados. Estos tienen un año de publicación entre el año 1967 y el año 2015, donde se identificaban los 102 casos, que en un 72% eran hombres, en un 84% la raza y etnia eran desconocidas, y las edades que abarcaban eran 5 años, un 44%, entre los 6 y los 12, un 0%, entre los 13 y los 19, un 10%, el 20, el 39, un 51%, el 40 y el 59, un 28%, y los 60 años, un 7%. Entonces, en las características de exposición, los pacientes, en su mayoría, un 91%, solo estuvieron expuestos a un agente intoxicante, y se cree que, bueno, se cree no, en la mayoría, casi la mitad, era por cianuro de potasio. Y otras sustancias en las cuales también se encontraron, entonces eran etanol, metanol, medicamentos como benzodiazepinas, efedrina, pseudoefedrina, y otras sustancias también podían ser el oro, el nitrobenceno y el arsénico sódico. Las personas que informaban ingestas orales, menos de un cuarto informó la cantidad que había ingerido, y de todos los casos, se cree que dos tercios tenían sospecha de suicidio. Las Señor. Dentro de la caracterización de la población, ¿por qué creen que era mayormente hombres? ¿Por qué el 72% hombres? ¿Crees tú que era por la intoxicación de cianuro? ¿Por qué el 72% fueron hombres de los casos que ellos reportaron? No sé, bro. Quizás también porque como también se podían dar en intoxicación en industrias y eso, digamos, de las joyas y todo eso, pues de pronto ahí hay un mayor porcentaje de hombres trabajando en eso. Exactamente, Joan, porque era más fácil de que consiguieran el componente, por lo menos los que eran por intentos, por casos de autodaño o por intentos de autodaño, era más fácil que consiguieran el componente los hombres, porque son propios de actividades que realizan mucho más los hombres. Por lo menos la parte de la minería del oro aquí en Colombia lo realizan mucho más los hombres que las mujeres. Entonces, por eso el 72% de los casos que fueron reportados en la publicación eran hombres principalmente. ¿Listo? Sigue, Joan. Listo. Entonces, en las características clínicas, las terapias más reportadas, entonces se comenzaba primero, lo que más se suministraba era oxígeno en un 79% y además líquidos intravenosos en un 66%. Los pacientes que empezaron a desarrollar insuficiencias respiratorias, en un 66% se les tuvo que intubar, y los que tuvieron hipotensión refractaria se les tuvo que suministrar un soporte vasopresor en un 39%. De los casos que murieron, el 89% requirió intubación y un 73% requirieron un soporte hemodinámico con vasopresores. Del total de los casos, solo a un 20% se les suministró un kit de antídotos de cianuro. El que más se suministró fue el de tisulfato de sodio, en un 40%. Listo. Entonces, de todos los casos, como que no se describieron signos cutáneos muy en general, entonces solo un 11% describió lo que era la piel roja cereza y en un 15% cianosis. Entonces, de los 15 casos, después 15 casos informaron como olores con varias descripciones, entre unos 7, ahí sí como que daban el olor a almendras amargas, pero en los otros ya se describían era como un olor quemado, desagradable, como podrido, rancio, similar al amoníaco. Y en la mayoría como que no se registraban como un olor
que estudia la ausencia o la presencia de algún olor. De las muertes, los hallazgos más importantes eran que ellos presentaban hipotensión, bradicardia, falta de respuesta e insuficiencia respiratoria. Y cuando se presentaba en los pacientes una toxicidad muy alta, lo que más se encontraba era de las arritmias, entonces se encontraba era la taquicardia, esto se encontraba en un 40%, las otras eran asistolia, fibrilación auricular, bradicardia y arritmias ventriculares. En pocos casos como que se informaron las cantidades de cianuro, ya que este es un compuesto bastante volátil y se disipa rápidamente en sangre. Un momentico atrás, Joan. Señor. Entonces, Joan, mire, una de las conclusiones que más adelante me va a decir es que miren el porcentaje tan pequeño que presentaron pacientes con piel roja cereza y pacientes con olor a qué, con olor a las almendras amargas. Entonces, eso nos lleva a que no siempre, o el hecho de que el paciente no presente piel roja cereza y el paciente no tenga olor a almendras amargas, no quiere decir de que el paciente no esté intoxicado por cianuro. Entonces, siempre debemos tener la relación o tenemos que tener claro de que si el paciente presenta, por lo menos si el lactato lo tiene muy elevado, nos puede sugerir a que sea una intoxicación por cianuro. No quiere decir que es netamente propio de la intoxicación por cianuro, pero sí, si presenta eso y presenta alguno de los otros síntomas, lo podemos llegar a sospechar. Porque así como lo dijo el compañero, creo que Brian al inicio, si no lo sospechamos y esperamos que el tiempo pase y el paciente se coloca cada vez más taquipnéico, el paciente cada vez está haciendo más hipoxia celular y va a hacer mucho más hipoxia celular, hay mayor riesgo de que termine en un desenlace letal. Entonces, no nos dejemos guiar a lo que decían anteriormente o no nos dejemos guiar a lo que decían antes de este estudio de que siempre sospecháramos cuando presentara el olor a almendras amargas o cuando tuviésemos la piel roja cereza, porque esto puede ser una característica que como lo puede presentar el paciente, puede que no lo presente. Mire que solamente el 11% presentaba lo de la piel roja cereza. Y recuerden que también los pacientes con intoxicación con monóxido de carbono lo presentan. Entonces no es tan propio de los pacientes con intoxicación por cianuro. ¿Listo, Joan? Continúa. Listo. Entonces, en las conclusiones. Ya como decíamos, entonces, en la mayoría de los casos, por la intoxicación de cianuro, no se informó la piel roja cereza ni un olor a almendras amargas. Entonces, como que ya como lo decía, no es un síntoma confiable para dar el diagnóstico, entonces como que toca tener en cuenta muchas más cosas. Luego, que pocos casos se informaron los signos cutáneos específicos, entonces cuando el médico tiene como la sospecha, se debe ver también que el paciente no responde, que está hemodinámicamente inestable, la acidosis láctica, y además también es bueno tener en cuenta el entorno del paciente, entonces si se puede conocer el entorno y si éste puede tener acceso al cianuro, es muy, muy importante esto ya que el antídoto puede aplicarse en un menor tiempo, o sea, antes de lo posible, y esto lo que hará es que aumenta las posibilidades de supervivencia del paciente. Listo, profe, eso sería todo. Muchas gracias, Joan. Listo. Muy bien desarrollado el tema, pues así más o menos deben desarrollar los temas siempre, una revisión sobre el tema y la revisión como último de la parte del artículo. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Los compañeros pues lo hicieron bien, hablaron sobre la parte de los antídotos, que yo les había dicho que hablaran más sobre eso y tenerlo presente, cómo cada antídoto hace su efecto. O sea, cuál me va a donar los grupos sulfuros, cuál se va a pegar por la metahemoglobina, o cuál se va a pegar para producir cianocobalamina principalmente, y cuál necesitamos obligatoriamente, que terminamos siendo el tiosulfato de sodio para que nos donen el grupo sulfuro y así se puedan metabolizar muchos más cianuros y se puedan excretar por la orina, que es lo que buscamos. Porque nada hacemos tenerle soporte o hacerle apoyo o soporte al paciente si no lo estamos desintoxicando. Es decir, ese tratamiento se hace de forma conjunta. Tanto le hacemos el aporte o el apoyo al paciente como por lo menos oxígeno al 100%, pero además tenemos que irlo desintoxicando. ¿Por qué? Porque si no lo vamos desintoxicando, cada vez van a ser más las células afectadas y cada vez va a ser más el daño celular irreversible principalmente.
y buscamos de que no queden con secuelas, como lo decía el compañero, ni secuelas neurológicas que son las más frecuentes. ¿Por qué? Porque se produjo una hipoxia que era permanente, y a pesar de que se le aportaba oxígeno, el oxígeno no se utilizaba y al no utilizarlo no puede producir secuelas o nos puede dar el desenlace fatal, que es que el paciente fallezca. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, en la próxima clase realizamos el quiz de intoxicación por cianuro a las 11 de la mañana. Lo vamos a realizar por Classroom. Yo le hago las indicaciones de cómo lo hacemos por Classroom. El quiz es cerrado para no tener problemas de que yo escribí bien, de que yo escribí mal. El quiz es cerrado principalmente. Y después realizamos la clase. El artículo de esta semana se los envío hoy en la noche, si Dios quiere, o mañana en la mañana a primera hora, para que los siguientes 3 compañeros sigan desarrollando el próximo tema. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces que estén muy bien. Nos vemos entonces el día lunes, recuerden, 11 de la mañana, el quiz. Y después de la clase, y después del quiz, desarrollamos la clase. Listo, profe, gracias. Profe, por favor, ¿nos puede enviar las nuevas listas? Vale, profe, gracias. Sí, Kevin, las tengo que pedir al departamento para que me hagan favor y me las manden actualizadas, porque hubieron personas que se cambiaron o sea, que los cambiaron o se cambiaron, no sé. Pero entonces se pasaron de un grupo al otro, entonces para que queden los nuevos listados como queda conformado. Listo, de todas formas, si pareces en un grupo o en el otro no pasa nada, porque igual yo monto las notas de todos. Pero sí, yo las pido al departamento esta semana y se las envío. Listo, profe, gracias. Listo, Kevin, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Bueno, que tengan un buen día. Nos vemos el otro lunes si Dios quiere.